Tu acento te hace sonar estúpido para Malik, un niño nigeriano que intenta encajar. Estas palabras casi fueron su perdición, pero también provocaron una reacción en cadena que cambiaría una escuela para siempre. ¿Qué pasa cuando la ignorancia choca con el conocimiento? La intervención de una madre prepara el escenario para una confrontación que desafía nuestra comprensión del lenguaje y la educación. La puerta del aula se abrió con un crujido y Malik entró. Su corazón latía con fuerza. El parloteo de su nuevo compañero de clase se desvaneció en un murmullo apagado cuando todos los ojos se volvieron hacia él. Malik tragó saliva con fuerza agarrando las correas de su mochila. Este momento, su primer día en una escuela estadounidense, era uno que Malik había anticipado durante mucho tiempo en Nigeria. Había dedicado incontables horas a dominar el inglés, su segundo idioma. Ahora, mientras escaneaba el mar de rostros curiosos, una ola de nostalgia lo invadió. Los dashikis coloridos y los pañuelos vibrantes para la cabeza de su tierra natal no se veían por ningún lado. Reemplazados por un mar uniforme de camisetas y jeans. La voz del maestro atravesó los pensamientos de Malik. Klaus, tenemos un nuevo estudiante que se une a nosotros hoy. ¿Te gustaría presentarte? La garganta de Malik se apretó mientras daba un paso adelante. Un respiro profundo robándose a sí mismo. Hola a todos, comenzó su voz firme, a pesar del temblor en sus manos. Mi nombre es Malik Okono, soy de Lagos, Nigeria, y estoy muy emocionado de estar aquí con todos ustedes. Mientras hablaba Malik notó un cambio en la habitación. Algunos estudiantes se inclinaron hacia adelante intrigados por su acento, otros intercambiaron miradas, cejas levantadas. Una chica en la primera fila sonrió alentadoramente mientras un chico en la parte de atrás se rió disimuladamente. Detrás de su mano Malik continuó: amo las matemáticas y el fútbol, lo siento. Quise decir fútbol. Espero que podamos convertirnos en amigos y aprender unos de otros. Un puñado de aplausos educados llenaron la habitación. Cuando terminó, los hombros de Malik se relajaron levemente. El alivio lo invadió. Había dado el primer paso hacia su nueva vida en Estados Unidos. Mientras se dirigía a un escritorio vacío, Malik no podía evitar la sensación de que esto era solo el comienzo. La verdadera prueba vendría en los días venideros. Mientras navegaba por las desconocidas aguas de la vida escolar estadounidense, poco sabía que el mayor desafío vendría no de sus compañeros, sino de la misma persona encargada de guiar su educación. Cuando Malik terminó su introducción, la reacción de Thompson insinuó un prejuicio profundamente arraigado que pronto convertiría esta aula en un campo de batalla de entendimiento cultural. Sus cejas se arquearon ligeramente, sus labios se fruncieron en una delgada línea. Mientras miraba a su nuevo estudiante, la oleada inicial de confianza de Malik comenzó a vacilar cuando notó los cambios sutiles en la expresión de su maestra. La mente de la señora Thompson se aceleró con suposiciones, cada pensamiento teñido de los prejuicios implícitos que sin saberlo había albergado durante años. Se enorgullecía de ser una educadora justa y efectiva, pero el acento de Malik había desencadenado una cascada de preconcepciones. ¿Sería capaz de seguir el ritmo de la clase? ¿Cuánta atención adicional requeriría? La tensión en la sala se hizo palpable a medida que el silencio se extendía. Los compañeros de clase de Malik miraron entre él y la señora Thompson, sintiendo el conflicto tácito. Algunos se movieron incómodos en sus asientos, mientras que otros se inclinaron hacia adelante ansiosos por ver cómo se desarrollaría este momento. Finalmente la señora Thompson se aclaró la garganta, rompiendo el silencio opresivo. Gracias, Malik, dijo su voz con una alegría forzada que no llegó a sus ojos. Seguramente lo Hermos trabaja en asegurarte de que todos puedan entenderte claramente. El inglés, claro, es muy importante en esta clase. El impacto de sus palabras golpeó a Malik como un golpe físico. Sus hombros se desplomaron ligeramente. El peso de su crítica implícita aplastó su espíritu. En ese momento, se dio cuenta de que su acento, una parte de su identidad que nunca antes había cuestionado, daría forma a toda su experiencia escolar de maneras que nunca había anticipado. Mientras Malik se dirigía a un escritorio vacío, los susurros resonaban en el aula. Algunos estudiantes imitaban su acento en voz baja, mientras otros le lanzaban miradas curiosas o comprensivas. El ambiente que alguna vez fue amigable ahora se sentía hostil, cada interacción coloreada por el maestro sutil rechazo de su manera de hablar. Este momento sería el primero de muchos desafíos que Malik enfrentaría en las próximas semanas. Su acento nigeriano, una vez fue una fuente de orgullo, estaba a punto de convertirse en el punto focal de una lucha que pondría a prueba su resiliencia, desafiaría a todo un sistema escolar y, en última instancia, provocaría una conversación sobre diversidad y aceptación que resonaría mucho más allá de las paredes de este aula. Mick se hundió en su asiento, consciente de los ojos que seguían cada uno de sus movimientos. El aula, una vez animada con parloteo, ahora tarareaba con un inquietante tensión. Los susurros se deslizaban por el aire, llevando fragmentos de conversaciones silenciosas que hicieron que el estómago de Malik se revolviera. ¿Escuchaste cómo habla? Una voz silbó detrás de él. Otra respondió apenas audible: lo sé,
Es tan diferente. Malik intentó concentrarse en ordenar sus cuadernos, pero cada comentario murmurado sobre su acento se sentía como una pequeña aguja pinchando su piel. El orgullo que había sentido por su herencia nigeriana, hace solo unos minutos, ahora vacilaba amenazado por la corriente subyacente del juicio ondulando a través del aula. La mente de Malik corría buscando una manera de salvar el abismo repentino entre él y sus compañeros de clase. ¿Debería intentar hablar de nuevo para mostrarles que era como ellos, o eso solo invitaría a un mayor escrutinio? Los minutos se alargaban sintiéndose como horas mientras Malik esperaba que comenzara la lección. Se encontró hiperconsciente de cada gesto de Gest, cada palabra que podría necesitar decir. La libertad que había sentido al expresarse en su casa en Lagos, ahora parecía un recuerdo lejano. Aquí en esta aula desconocida, su voz se había convertido en una responsabilidad. Justo cuando el peso del aislamiento amenazaba con abrumarlo, Malik notó un movimiento con el rabillo del ojo. Una chica con cabello rizado y pecas captó su mirada y le ofreció una pequeña sonrisa genuina. Fue un gesto diminuto, pero en ese momento se sintió como un salvavidas arrojado a un doctor en el hombre. Malik le devolvió la sonrisa sintiendo un destello de esperanza en el pecho cuando la señora Thompson se aclaró la garganta señalando el comienzo de la lección. Malik se robó lo que estaba por venir. La amable sonrisa le había recordado que no todos juzgan basándose en primeras impresiones o sonidos desconocidos. Tal vez con tiempo y paciencia podría mostrarles a sus compañeros de clase la persona que realmente era más allá de su acento. Malik no sabía que su próxima interacción con la maestra pondría a prueba su nueva determinación, desafiando no solo su confianza, sino la esencia misma de su identidad en este nuevo mundo. La tiza de la señora Thompson golpeó la pizarra señalando el comienzo de la lección mientras Malik se preparaba para hablar. Una pregunta inquietante flotaba en el aire en una habitación llena de voces diversas. ¿Por qué sonaba tan amenazante para la maestra? La lección comenzó con una revisión del material de la semana pasada. La mirada de la señora Thompson recorrió la habitación buscando la mano de Malik. Se disparó su entusiasmo por participar eclipsando su nerviosismo persistente. Había estudiado mucho, decidido a dar una buena impresión. Los ojos de la señora Thompson se posaron en la mano levantada de Malik. Vaciló frunciendo el ceño ligeramente, las patas estiradas se volvieron incómodamente notables. Finalmente, con un pequeño suspiro, asintió en su dirección. Sí, Malik. El corazón de Malik se aceleró cuando comenzó a responder. Su acento se espesó por la ansiedad envuelta alrededor de cada palabra. La Declaración de Independencia se firmó en 1776, marcando el nacimiento de los Estados Unidos como una nación independiente del dominio británico. Mientras Malik hablaba, la expresión de la señora Thompson cambió. Sus labios presionados en una delgada línea, sus ojos se entrecerraron cuando Malik terminó. A la diversidad y la inclusión, una sola broma puede tener un efecto dominó en un aula, dejando un daño duradero. Mientras la risa se desvanecía en un silencio incómodo, el verdadero impacto de la burla de la señora Thompson estaba a punto de desarrollarse de maneras que nadie podría haber predicho. El rostro de Malik ardía cuando los últimos ecos de risas se apagaban. Los ojos de su compañero de clase se movían entre él y la señora Thompson, midiendo sus reacciones. El aire en la habitación se sentía denso por la tensión, haciendo que a Malik le costara respirar. No quería nada más que desaparecer, hundirse en su silla y volverse invisible. Mientras la lección continuaba, Malik se encontró en una encrucijada. Su mente corría debatiendo si hablar de nuevo o retirarse al silencio. La respuesta de la que había estado tan orgulloso momentos antes ahora se sentía como un error, un faro que atraía atención no deseada. Miró alrededor de la habitación buscando una cara amigable, pero solo encontró miradas desviadas y sonrisas incómodas. La dinámica en el aula había cambiado palpablemente. Donde había habido curiosidad por el nuevo estudiante, ahora había una barrera invisible. Malik podía sentirlo en la forma en que sus compañeros de clase se alejaban de él, en el silencio, susurros que se silenciaron cuando los miró. Ya no era solo el chico nuevo. Era el que tenía el acento gracioso, el blanco del ridículo del maestro. A medida que avanzaba la lección, surgieron oportunidades para que los estudiantes participaran. Cada vez que la señora Thompson hacía una pregunta, Malik sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Sabía las respuestas, pero la idea de hablar en voz alta nuevamente lo llenó de pavor. Sus ojos se movieron por la habitación en silencio, suplicando que alguien desafiara el comportamiento del maestro o le ofreciera una mirada de apoyo, pero nadie lo hizo. El silencio de sus compañeros decía mucho, reforzando el aislamiento que Malik sentía con cada minuto que pasaba. Su entusiasmo inicial por aprender se atenuó, reemplazado por un creciente deseo de volverse invisible. Se desplomó más en su asiento, su mirada fija en su cuaderno, evitando el contacto visual tanto con el maestro como con los compañeros de clase. Cuando sonó la campana que señalaba el final de la clase, Malik había tomado su decisión. El silencio se dio cuenta de que era su única defensa contra una mayor humillación. Mientras sus compañeros reunían sus cosas charlando y riendo, Malik permaneció sentado esperando que la habitación se despejara. El vibrante y ansioso estudiante que había entrado al aula esa mañana estaba ido, reemplazado por un niño que había aprendido una dura lección sobre el poder de las palabras y el dolor de la exclusión. El silencio puede ser ensordecedor, especialmente cuando es forzado. Mientras la voz de Malik
Se desvanecía del aula el verdadero costo de las acciones de la señora Thompson, comenzó a surgir el impacto de su comportamiento reverberó más allá de Malik insinuando un patrón que puede haber afectado a otros antes que él los días se fundieron en semanas y el comportamiento de la señorita Thompson hacia Malik se convirtió en una rutina sombría sus métodos para distinguirlo se volvieron más refinados una danza sutil de exclusión que no dejaba moretones visibles, pero que cortaba profundamente de todos modos a menudo aclaraba las respuestas de Malik su imitación exagerada de su acento atraía a Sneakers de la clase al asignar trabajo grupal mal invariablemente, se encontraba solo la señora Thompson, citando sus dificultades de comunicación como la razón los intentos de Malik de adaptarse resultaron feudales pasó horas practicando su pronunciación, tratando de aplanar el lil de su acento nigeriano, pero cuanto más lo intentaba, más parecía su lengua revelarse torciendo palabras familiares en formas que se sentían extrañas en su boca, cada intento fallido socavaba su resolución dejándolo sintiéndose como un impostor en su propia piel, el bombardeo diario de microagresiones pasó factura. Los hombros de Malik se encorvaron un poco más cada día. Sus ojos se movían nerviosamente cada vez que la señora Thompson lo llamaba. El estudiante que alguna vez estuvo ansioso ahora estaba sentado en silencio. Su mano nunca se levantaba para responder preguntas. Su cuaderno, que alguna vez estuvo lleno de notas prolijas y garabatos entusiastas, ahora tenía las cicatrices de su ansiedad. Garabatos y palabras tachadas reemplazaban pensamientos coherentes a medida que las semanas se convertían en meses. La resistencia de Malik disminuyó. Su participación en clase se había reducido a casi nada. Su voz rara vez se escuchaba por encima de un susurro. El niño vibrante que había entrado al aula ese primer día parecía haber desaparecido, reemplazado por una sombra que entraba y salía de la habitación sin previo aviso. La presencia de Malik en el aula se desvaneció, otro lado de él estaba emergiendo fuera de las paredes sofocantes del dominio de la señora Thompson, en la seguridad de su hogar, el verdadero yo de Malik comenzó a resurgir, fue aquí, lejos de las miradas juzgadoras y los tonos burlones, que el impacto total de su experiencia escolar finalmente saldría a la luz, un refugio seguro, un hogar, un santuario donde Malik realmente pudiera ser él mismo. Cuando cruzó la puerta principal de su modesto apartamento, el peso del día escolar se le escapó de los hombros, el aroma de una sopa de ganso hirviendo a fuego lento en la estufa lo envolvió, un recordatorio de la vida que había dejado atrás en Losos. Malik, bienvenido a casa, hijo mío, su madre lo llamó desde la cocina, su voz llevaba los tonos cálidos de su acento nigeriano. Compartido, el rostro de Malik se iluminó. Una sonrisa genuina reemplazó la forzada que había usado todo el día en la escuela en la cocina. La madre de Malik revolvió la olla de sopa, se giró para saludarlo, sus ojos agudos buscando en su rostro. ¿Cómo estuvo la escuela hoy?, preguntó. Su tono era casual pero mezclado con intuición maternal. Malik vaciló, la verdad se atascó en su garganta, estaba bien. Murmuró desviando la mirada mientras se sentaban a cenar. El contraste entre Malik en casa y en la escuela se volvió stark. Aquí hablaba libremente, su acento fluía naturalmente mientras discutía sus materias favoritas. Sus ojos se iluminaron mientras explicaba un complejo problema de matemáticas que había resuelto, pero debajo de la superficie una corriente de inquietud lo recorrió. Su madre lo observó atentamente notando los cambios sutiles en el comportamiento de su hijo, la chispa en sus ojos parecía más tenue, su energía generalmente ilimitada se atenuó cuando Malik habló de la escuela. Ella captó las ligeras vacilaciones, la forma en que su sonrisa vaciló cuando surgieron ciertos temas a medida que avanzaba la noche. La pregunta quedó tácita entre ellos: ¿cuánto tiempo podría Malik mantener ocultas sus luchas? ¿Y qué sucedería cuando la verdad finalmente saliera a la luz? Dicen que una madre siempre sabe cuando algo anda mal con su hijo. Ese instinto estaba a punto de chocar con la determinación de Malik de proteger a su madre de las duras realidades de su mundo. En su pequeña cocina un silencio inquietante se cernió sobre la cena. La madre de Malik observó a su hijo empujar su comida desganadamente, su preocupación creciendo con cada momento que pasaba. Ella aclaró su garganta buscando una manera de tender un puente sobre el creciente abismo entre ellos. Malik, ¿cómo estuvo tu examen de matemáticas hoy?, preguntó suavemente. Los hombros de Malik se tensaron visiblemente. Estuvo bien, murmuró sin mirarla a los ojos. Solo otra prueba. El ceño de su madre se frunció. Este no era propio de su hijo en absoluto. Se inclinó hacia adelante. Su comida se olvidó. ¿Está todo bien en la escuela, mi amor? El tenedor de Malik golpeó su plato. Todo está bien, mamá. ¿Podemos hablar de otra cosa? La tensión en la habitación era palpable. La madre de Malik se encontró dividida entre su instinto de presionar para obtener respuestas y su miedo de alejar a su hijo. Pensó en las señales de estrés relacionado con la escuela, había leído sobre la abstinencia, cambios en los hábitos alimenticios, renuencia a hablar de la escuela. Malik estaba marcando todas las casillas. Sabes que puedes decirme cualquier cosa, ¿verdad?, dijo suavemente extendiendo la mano sobre la mesa para tocar su mano. Los ojos de Malik brillaron con lágrimas.
No derramadas abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Su lucha interna fue evidente. Su madre contuvo la respiración esperando que este pudiera ser el momento en que la presa finalmente se rompiera. Se rompieron los segundos, pasaron sintiéndose como horas. Luego, sin advertencia, la compostura de Malik se desmoronó. Odio estar ahí, mamá, se ahogaba todos los días. Es como si ya no fuera yo. Las compuertas se abrieron y las palabras de Malik salieron a borbotones. Le contó todo, la burla del maestro, el aislamiento, el peso aplastante de intentar cambiar quién era solo para encajar. Mientras hablaba, el corazón de su madre se rompió por su hijo, incluso cuando una feroz determinación se arraigó dentro de ella. Cuando Malik finalmente se quedó en silencio, su madre se levantó y lo envolvió en un fuerte abrazo. Mi valiente y hermoso niño, murmuró su propio acento fuerte por la emoción, gracias por decirme que enfrentaremos esto juntos, te lo prometo. Mientras sostenía a su hijo, la mente de la madre de Malik se aceleró formulando un plan. Esta situación exigía acción, y ella estaba lista para luchar por el derecho de su hijo a hacer el mismo. En el suave resplandor de la lámpara de su escritorio, la doctora Amina Okono se sentó rodeada de académicos, papeles y revistas lingüísticas. Sus ojos ardían con feroz determinación mientras se preparaba para defender el derecho de su hijo Malik a hablar con su propia voz. La ironía de la situación no se le escapó. Una lingüista respetada que había defendido la diversidad lingüística, ahora enfrentaba una batalla contra el prejuicio. En el aula de su hijo Amina, se obligó a canalizar su ira en una preparación enfocada. Sus dedos volaron sobre su teclado sacando estudios sobre los beneficios cognitivos del multilingüismo y la naturaleza arbitraria de la pronunciación estándar. Elaboró una estrategia que equilibraba la confrontación firme con la explicación paciente, usando su experiencia para cerrar la brecha entre el conocimiento académico y la aplicación en el mundo real. A medida que avanzaba la noche, el escritorio de Amina se convirtió en una sala de guerra. Organizó impresiones de estudios clave en un orden meticuloso, preparó explicaciones concisas de conceptos lingüísticos complejos y anticipó posibles contraargumentos. Por don agotada, pero resuelta, se sintió lista para la confrontación que se avecinaba. La mirada de Amina se posó en una foto de Malik de su primer día de escuela en Estados Unidos. Su sonrisa brillante parecía un mundo aparte del chico retraído que había confesado sus luchas. Su resolución se endureció. Ella abordaría esta reunión como ambas, una madre preocupada y una educadora decidida a cambiar no solo el comportamiento de un maestro, sino la cultura de toda una escuela. Cuando la primera luz se coló por su ventana, Amina cerró su último libro de referencias. Sabía que la confrontación venidera sería desafiante, quizás incluso incómoda, pero mientras pensaba en el coraje de Malik al hablar, sintió una oleada de orgullo y determinación. Hoy se aseguraría de que la voz de su hijo, en toda su hermosa gloria acentuada, finalmente fuera escuchada y respetada. La señora Thompson enderezó la pila de papeles en su escritorio. Su sonrisa de práctica se acomodó en su lugar. La puerta del aula se abrió y su saludo ensayado murió en sus labios. La mujer que entró no era lo que esperaba la doctora Amina Okono caminó en su presencia inmediatamente dominando la habitación. Su postura era recta, su mirada directa, y su aura exudaba una confianza tranquila que hizo que la señora Thompson se sentara un poco más derecha. Buenas tardes, señora Thompson, dijo la doctora Okono. Su voz tenía el mismo acento cadencioso que la de su hijo. Soy la madre de Malik, gracias por reunirse conmigo hoy. Los ojos de la señora Thompson se abrieron ligeramente mientras estrechaba la mano de la doctora. La mano de Okon, el agarre firme y la mirada firme hablaban de una mujer acostumbrada a que la tomaran en serio. Las suposiciones de la maestra sobre esta reunión comenzaron a desmoronarse a su alrededor. Por supuesto, la señora Okono. La señora Thompson respondió con su voz un poco más alta de lo habitual. Por favor, siéntese. Mientras el doctor Okon se acomodaba en la silla frente a ella, la señora Thompson notó su aire de preparación y profesionalismo. Un destello de inquietud la atravesó. Esta no iba a ser una conferencia de padres y maestros de rutina. En realidad, lo es. El doctor Okono corrigió a Amina suavemente. Soy profesora de lingüística en la universidad. La respiración de la señora Thompson se quedó atrapada en su garganta. Las piezas de repente encajaron en su lugar. El vocabulario avanzado de Malik. Sus comentarios perspicaces en las discusiones de clase. Había confundido su acento con una falta de fluidez cuando en realidad veo. La señora Thompson se las arregló. Su boca se secó de repente. ¿Y qué puedo hacer por usted hoy? Los ojos del doctor Okono, Amina, se encontraron con los de la señora Thompson. Su mirada era inquebrantable. Estoy aquí para discutir el tratamiento que mi hijo ha estado recibiendo en su salón de clases, particularmente con respecto a su acento y antecedentes culturales. El aire en la habitación parecía espesarse. La mente de Thompson corría recordando cada interacción que había tenido con Mali, cada comentario casual sobre su discurso. Nunca había considerado que esos momentos pudieran ser objeto de escrutinio, especialmente de alguien con conocimiento experto en el campo. Mientras el silencio se extendía entre ellos, la doctora Okono abrió tranquilamente su maletín. Traje algo de investigación que me gustaría compartir con usted, dijo. Su tono profesional pero con un trasfondo de acero
se relaciona con la diversidad lingüística en la educación y los efectos a largo plazo de la discriminación por acento en los estudiantes. La señora Thompson tragó saliva al darse cuenta de que esta reunión estaba a punto de convertirse en una lección profunda, una que nunca vio venir mientras el aire crepitaba con tensión. La primera pregunta de la doctora Ocon rompió el silencio. Señora Thompson, ¿qué sabe sobre la diversidad lingüística? La sonrisa confiada de la maestra vaciló sin darse cuenta de que su respuesta pondría en marcha una cadena de eventos que desafiaría todo lo que creía saber sobre el lenguaje y la educación. La señora Thompson se enderezó en su silla, su voz tenía una falsa bravuconería. Bueno, doctor O'Connor, creo en mantener altos estándares de inglés en mi salón de clases. La comunicación clara es esencial para el éxito en el mundo real. El doctor O'Connor asintió lentamente, sus ojos nunca dejaron el rostro de la señora Thompson. Veo y cómo define usted la comunicación clara. Mientras la señora Thompson comenzaba a explicar sus puntos de vista sobre la pronunciación y la gramática adecuadas, la expresión del doctor O'Connor permaneció neutral, pero debajo de su exterior tranquilo, su mente corría desmantelando sistemáticamente cada argumento defectuoso. Cuando la maestra terminó, el doctor O'Connor abrió su maletín y extrajo una pila de documentos de investigación. Señora Thompson, me gustaría compartir algo de información con usted sobre los beneficios del multilingüismo en la educación. Comenzó a presentar estudio tras estudio, su voz era firme mientras explicaba cómo la exposición a diversos acentos e idiomas mejoraba la flexibilidad cognitiva, mejoraba las habilidades para resolver problemas y fomentaba una mayor comprensión cultural entre los estudiantes, pero seguramente la señora Thompson intervino. Voz tensa: debemos preparar a los estudiantes para el mundo profesional, un acento fuerte no los detendrá. Mirada del doctor O'Connor agudizada. Al contrario, señora Thompson, en nuestro mundo, cada vez más globalizado, la capacidad de navegar por diversos paisajes lingüísticos es una habilidad valiosa. Al abrazar la diversidad lingüística, estamos preparando a los estudiantes para ser ciudadanos globales. Los intentos de justificación de la señora Thompson se debilitaron con cada punto. La doctora O'Connor planteó sus argumentos una vez tan seguros, ahora sonaban huecos incluso para sus propios oídos. No tenía idea. La señora Thompson susurró, su voz apenas audible: ¿qué he hecho? La expresión del doctor O'Connor se suavizó ligeramente. El reconocimiento es el primer paso, señora Thompson. La pregunta ahora es: ¿qué hará para corregir esto? El silencio que siguió a la pregunta del doctor O'Connor quedó pesado en el aire. Antes de que la señora Thompson pudiera responder, el lingüista se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con intensidad. Exploremos una verdad que podría desafiar sus suposiciones. No existe tal cosa como la pronunciación correcta en el lenguaje. La señora Thompson se movió en su asiento, pero asintió. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. A pesar de su inquietud, la conducta del doctor O'Connor se suavizó cuando comenzó su conferencia improvisada. Idioma evoluciona constantemente, por lo que explicó: lo que consideramos inglés estándar hoy en día, hoy es simplemente una instantánea en el tiempo, influenciada por eventos históricos y dinámicas de poder en lugar de una superioridad inherente. Mientras hablaba el doctor O'Connor, la frente de la señora Thompson se frunció. Las creencias de larga data de los maestros sobre el inglés correcto comenzaron a tambalearse bajo esta nueva perspectiva. La pronunciación que considera correcta a menudo es simplemente el dialecto de los que están en el poder. El doctor O'Connor continuó: en la época de Shakespeare, el acento que ahora asociamos con la sofisticación se consideraba vulgar. Los ojos de la señora Thompson se abrieron ante esta revelación. Recordó innumerables casos en los que había corregido los acentos de los estudiantes, creyendo que los estaba preparando para el éxito. El doctor O'Connor presionó su voz cálida con convicción: los acentos y los dialectos son artefactos culturales ricos que llevan la historia y la identidad de comunidades enteras. Cuando los descartamos, estábamos rechazando a las personas mismas. La señora Thompson sintió una punzada de culpa al recordar su trato con Malik. Nunca había considerado las implicaciones más profundas de sus acciones. Cuando el doctor O'Connor concluyó, miró a la señora Thompson con una mirada penetrante. Así que la señora Thompson, la luz de esta información, ¿cómo cree que deberíamos abordar la diversidad lingüística en el aula? La pregunta permaneció en el aire, cargada de potencial. La señora Thompson abrió la boca para responder, pero luego la cerró nuevamente. El peso de su nueva comprensión la dejó momentáneamente sin palabras. El silencio de la señora Thompson se rompió con un timbre inesperado. La doctora O'Connor tomó su teléfono y lo silenció con un toque rápido. Sus ojos se encontraron con los de la señora Thompson. Había un toque de acero detrás de su comportamiento tranquilo. Debo mencionar que dijo con voz firme que había estado grabando nuestra conversación. El color desapareció del rostro de la señora Thompson. Su boca se abrió y se cerró y las palabras fallaron. Ella, mientras la implicación se hundía en la burbuja segura de su salón de clases, de repente se sintió expuesta al mundo. ¿Por qué la señora Thompson finalmente logró que su voz fuera apenas más alta que un susurro? La doctora
Okono se inclinó hacia adelante, su mirada inquebrantable por la rendición de cuentas, la señora Thompson, para asegurarse de que las preocupaciones sobre el tratamiento de mi hijo se aborden adecuadamente mientras la mente de la señora Thompson corría a la doctora. Okono continuó, su tono cambiando. En este estado es legal grabar una conversación con el consentimiento de una de las partes. Como educador, comprendes la importancia de documentar discusiones importantes. La tensión en la sala era palpable. Los ojos de la señora Thompson se lanzaron hacia la puerta como si contemplara escapar, pero no había ningún lugar al que huir de sus palabras capturadas. ¿Qué piensas hacer con esta grabación?, preguntó la señora Thompson, temblando ligeramente la expresión de la doctora. Okono suave, pero su resolución se mantuvo firme. Eso depende del resultado de nuestra reunión. Mi esperanza es que podamos usar esto para catalizar un cambio positivo para Malik y todos los estudiantes que han enfrentado una discriminación similar. Mientras las implicaciones se hundían, la señora Thompson sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Se imaginó que la grabación se extendía más allá del aula, llegando a los administradores, otros padres, tal vez incluso a los medios de comunicación. Sus acciones pasadas una vez la golpearon, ahora amenazan con convertirse en conocimiento público. El doctor Okono observó las emociones en el rostro de la señora Thompson. Esto se trata de educación para usted, la escuela y cualquiera que pueda beneficiarse de escuchar nuestra conversación. ¿Está listo para ser parte de ese cambio? La señora Thompson se desplomó en su silla. La lucha se agotó mientras la realidad se instalaba. Se dio cuenta de que sus próximas palabras podrían determinar no solo su propio futuro, sino el futuro de innumerables estudiantes que merecían algo mejor de lo que ella les había dado. El mundo digital estalló cuando las palabras de la señora Thompson se difundieron por las redes sociales. El video de su confrontación, subido de forma anónima, acumuló miles de vistas, compartidos y comentarios en cuestión de horas. Las reacciones variaron desde la conmoción y la indignación hasta la validación, con los espectadores expresando incredulidad ante la discriminación flagrante y compartiendo sus propias experiencias de prejuicio lingüístico a medida que el video ganaba tracción. La administración de Oakwood Elementary se encontró en modo de crisis. Se convocaron reuniones de emergencia, los teléfonos sonaban incesantemente y las bandejas de entrada de correo electrónico se desbordaron con demandas de acción. El director caminaba de un lado a otro de su oficina. Su rostro estaba marcado por la preocupación mientras trataba de formular una respuesta para apaciguar a los enojados masas sin admitir culpa. El discurso en línea reveló un tapiz de perspectivas. Algunos defendieron a la señora Thompson, argumentando a favor de mantener los estándares del lenguaje, mientras que otros elogiaron a la doctora Oon por su enfoque tranquilo para enfrentar la ignorancia. Muchos compartieron historias de discriminación basada en el acento, pintando una imagen de un problema generalizado a menudo pasado por alto en la educación. Un comentario de un exalumno de la señora Thompson se destacó: siempre pensé que había algo mal con la forma en que hablaba, ahora me di cuenta de que el problema nunca estuvo conmigo sino con el sistema que me hizo sentir avergonzado de mi herencia. Cuando el impacto del video se extendió más allá del ámbito digital, los medios de comunicación locales se enteraron de la historia. Los periodistas comenzaron a comunicarse con la doctora Okono, la señora Thompson y los funcionarios escolares, ansiosos por llevar esta sensación viral a sus espectadores. La anticipación se hizo palpable mientras la comunidad esperaba ver cómo esta tormenta de fuego en línea se traduciría en consecuencias en el mundo real. ¿Se enfrentaría la señora Thompson a una acción disciplinaria? ¿Abordaría la junta escolar los problemas sistémicos de insensibilidad cultural? Las preguntas quedaron en el aire sin respuesta, pero cargadas de potencial de cambio. Mientras el sol se ponía en ese día tumultuoso, el video continuó su implacable propagación. De lo que había comenzado como un video privado, la confrontación en un aula pequeña se había convertido en un catalizador para una conversación mucho más grande sobre la identidad lingüística y el futuro de la educación en un mundo cada vez más diverso. El video viral de la confrontación del Dr. Okono con la señora Thompson desató un torrente de historias suprimidas durante mucho tiempo. Cuando amaneció, los exalumnos y los padres comenzaron a compartir sus experiencias y sus voces se fusionaron en un coro de dolor y frustración que había sido silenciado durante años. Sarah Chen, ahora de 20 años, fue una de las primeras en hablar al ver ese video que resucitó recuerdos dolorosos. Escribió en una publicación compartida en Facebook: la señora Thompson se burló de mi acento chino frente a todos. Dejé de participar porque tenía miedo de hablar. Sus palabras tocaron la fibra sensible de cientos de personas que habían sufrido un trato similar. A medida que los testimonios inundaban el verdadero alcance del problema, surgió la cultura de la discriminación lingüística. Se extendió más allá de la señora Thompson, implicando a otros maestros, administradores e incluso estudiantes. Durante décadas, los padres que habían desestimado las quejas de sus hijos ahora luchaban con las consecuencias de su inacción. Algunos exalumnos ahora son padres y enfrentan los efectos persistentes de sus experiencias. La doctora Elena Rodríguez, psicóloga especializada en trauma educativo, ofreció información sobre la discriminación lingüística que puede afectar profundamente la autoestima y el rendimiento académico.
Explicó a las noticias locales que se disuadió a estos estudiantes de participar y se les hizo sentir avergonzados de sus identidades culturales. La tensión aumentó mientras la comunidad esperaba la respuesta de la escuela. Algunos exigieron el despido de la señora Thompson, mientras que otros pidieron una revisión completa de los programas de capacitación en diversidad. Un grupo de estudiantes actuales y anteriores formó la coalición Voces Unidas por el Cambio y lanzó una petición en línea que obtuvo miles de firmas en cuestión de horas. La presión para la acción se intensificó. Los padres de los estudiantes actuales descubrieron casos recientes de discriminación que no se había informado. El capítulo local de la NAACP condenó las acciones pasadas de la escuela y pidió una investigación exhaustiva. Al caer la noche, la anticipación zumbaba por la comunidad. La junta escolar había anunciado una reunión de emergencia para la noche siguiente. La pregunta en la mente de todos: ¿esto finalmente traería un cambio real y duradero en su sistema educativo? Al caer la noche, un silencio incómodo se instaló en la ciudad. La reunión de emergencia de la junta escolar se avecinaba, un polvorín de emoción esperando encenderse. El auditorio de la escuela zumbaba de tensión cuando las partes interesadas ingresaban. Los padres, los maestros y los líderes comunitarios llenaban los asientos, sus rostros grabados con preocupación y determinación en el frente. Los miembros de la junta escolar se sentaron rígidamente, sus expresiones ilegibles mientras se preparaban para enfrentar la tormenta. La reunión estalló en un feroz debate. Las opiniones conflictivas chocaron mientras la comunidad lidiaba con los complejos problemas en cuestión. Las voces subían y bajaban, las súplicas apasionadas se mezclaban con argumentos razonados a través de todo. El peso de la decisión ante ellos colgaba en el aire cuando se acercaba la medianoche. El presidente de la junta pidió una votación final. La sala contuvo la respiración. El silencio solo se rompió por el barajar de papeles cuando se anunciaron los resultados. Una exhalación colectiva recorrió la audiencia. Se había aprobado un plan integral de reforma que incluía una capacitación obligatoria en sensibilidad cultural para todo el personal, la creación de un grupo de trabajo sobre diversidad e inclusión y una revisión completa de las políticas de educación lingüística de la escuela. La señora Thompson enfrentaría una suspensión y se le exigiría que completara un programa intensivo de reeducación antes de ser considerada para su reincorporación. Cuando la reunión terminó, la comunidad salió al aire fresco de la noche. La batalla había sido dura, pero estaba claro que esto era solo el comienzo. El verdadero trabajo de transformar su sistema escolar estaba por delante. Un desafío que requeriría un compromiso y una vigilancia constantes de cada miembro de la comunidad. Cuando Malik se acercó a la puerta del aula, su corazón se aceleró con una ansiedad familiar, pero esta vez algo era diferente. Sus pasos eran firmes, su barbilla se levantó solo una fracción más alto que antes. El pasillo que alguna vez se sintió como un guante ahora parecía casi acogedor. Se detuvo en el umbral y respiró profundamente. El aula más allá se había transformado, ahora estaba adornada con carteles coloridos que celebraban diferentes idiomas y culturas. La señora Thompson estaba al frente. Su comportamiento cambió notablemente. Se había ido el ceño severo que una vez lo había recibido. Cada expresión de Malik en su lugar era una sonrisa tentativa teñida de lo que podría haber sido arrepentimiento. Cuando Malik tomó asiento, sintió las miradas de sus compañeros de clase sobre él, pero las escaleras ahora eran diferentes, curiosas, tal vez incluso amigables. El silencio sofocante que una vez lo envolvió fue reemplazado por un suave zumbido de conversación cuando la señora Thompson pidió voluntarios para compartir sus experiencias de fin de semana. La mano de Malik se levantó antes de que pudiera dudar de sí mismo cuando comenzó a hablar. Su acento salió de su lengua claro y sin vergüenza. Describió un plato tradicional nigeriano que su madre había preparado. Sus palabras pintaron una imagen vívida de especias y aromas para su asombro. Sus compañeros de clase se inclinaron genuinamente interesados. Una niña llamada Sara preguntó sobre los ingredientes. Sus ojos se iluminaron cuando Malik explicó. Otro niño, Jake, compartió que su abuela hizo un plato similar de su país de origen. A medida que fluía la discusión, Malik sintió un calor que se extendía por su pecho. Su voz, una vez que fue una fuente de ridículo, se había convertido en un puente hacia la comprensión. La señora Thompson guió la conversación hábilmente, dibujando conexiones entre diferentes experiencias culturales. Animó a los estudiantes a compartir palabras de sus idiomas nativos, creando un tapiz de sonidos que llenaron la habitación de vida. Cuando sonó la campana, las mejillas de Malik se llenaron de sonrisa mientras recogía sus cosas. Un compañero de clase con el que nunca había hablado antes se le acercó. Hola, Malik, el niño dijo que ese plato del que hablaste suena increíble. ¿Crees que tu mamá compartiría la receta? Malik asintió con la cabeza. Una oleada de orgullo lavó sobre él mientras salía del aula, captó su reflejo en una ventana. El niño que lo miraba fijamente se mantuvo erguido,
Sus ojos brillaban con confianza por primera vez en mucho tiempo. Malik se reconoció a sí mismo no como un extraño que luchaba por encajar, sino como un miembro valioso de una comunidad vibrante. Mientras el sol se hundía en el horizonte, Oakwood Elementary se transformó. Los pasillos, una vez hostiles, ahora vibraban con la energía de la diversidad. Celebrada. El viaje de Malik de marginado a miembro valioso de la comunidad ejemplificó el poder de enfrentar la ignorancia con el conocimiento. Si historias como la de Malik lo inspiran, haga clic derecho para seguir a Hayen, de 12 años, mientras lucha por liberarse de una vida de delincuencia que le impuso su madre desesperada, lo que lo llevó a una confrontación desgarradora y que le cambió la vida, o haga clic a la izquierda para descubrir el impactante incidente de Shin, donde el comportamiento racista de un maestro se dirige a una joven negra en clase sin saber que es la hija del director.